Uno por uno. ¿Ya? ¿Hablo? Sí. Bueno, damos comienzo a la última charla de este ciclo que nos reúne todos los meses, organizados por la NER. En esta oportunidad vamos a hablar del abordaje endoscópico y quirúrgico de la patología traqueal. Tenemos como invitados el primer disertante, que es el doctor Navarrete Rodolfo, que va a hablar del manejo endoscópico de la estenosis traqueal. Y posteriormente tenemos la grata presencia de la doctora Ana Karina Patané, jefa del departamento de clínica y cirugía del Hospital Ferrer, que va a hablar del manejo quirúrgico de la estenosis traqueal. Con ustedes, el doctor Rodolfo Navarrete, que bueno, ya lo conocemos todos, trabaja en el Hospital Centenario y en el Hospital Privado de Rosario. Bueno, vamos empezando. Gracias por la invitación y, como decía Fernando, voy a empezar a hablar sobre lo que es el abordaje endoscópico de la patología traqueal benigna y maligna, un poquito más de hincapié sobre la patología benigna y los beneficios que tiene la técnica. Yo voy, paso de ahí, listo, ya está. Dame la computadora. Bueno. Bien, perfecto. Bueno, vamos a arrancar contando un caso clínico y parafraseando esto de que no todo lo que silba es asma. Una mujer de 55 años con índice de masa corporal de 32, hipertensa, antecedentes de reflujo gastroesofágico, en tratamiento por su reflujo y antihipertensivos. Comienza 6 meses previos con disnea y estridor. Consulta en varias guardias, esto es bastante frecuente. Le hacen el diagnóstico de asma, le dan budesonide y formoterol en aerosol, PAF de salbutamol SOS. La paciente tiene una mejoría, digamos, muy transitoria, pero continúa con los síntomas y decide consultar. No me pasa. A una médica neumóloga en su pueblo, quien le pide una tomografía de tórax y una espirometría pensando en que quizás no sea asma lo que tiene. Le hace una espirometría, como pueden ver, la espirometría tiene patrones normales, tiene una capacidad vital forzada y una expiración en el primer segundo normal, pero un PEF, un pico flujo expiratorio muy bajito, y claramente, si nosotros vemos la curva flujo-volumen, está totalmente aplanada, ¿sí? Tanto en la rama expiratoria como en la inspiratoria está aplanada y forma este tipo de cajón, lo que nos hace pensar es que tiene alguna estenosis o una obstrucción fija del flujo aéreo extratorácico. La tomografía confirma esta sospecha, una lesión por debajo de las cuerdas vocales que estenosaba la tráquea, y le hacemos una endoscopía. ¿Me puede hacer correr el video? Ahí ya corrió. Donde podemos ver que a 2 centímetros de las cuerdas vocales se observa una reducción significativa de la luz, simple, bien membranosa, que por detrás de eso no se observa ninguna otra lesión, se observan los cartílagos bien respetados. Bien. Entonces, bueno, ya tenemos el diagnóstico de una estenosis subglótica.
Empezamos todos los estudios para buscar una posible causa, un laboratorio inmunológico, ECA, pensando en sarcoidosis, pensando en Wegener. La paciente nunca había estado conectada al respirador, nunca había estado traqueostomizada, no tenía ninguna patología traqueal traumática. Se empezamos a pensar en otro tipo de enfermedades, vino todo negativo, por lo tanto ponemos como primera sospecha mujer joven, una posible estenosis sublótica idiopática. Bien, eso lo dejamos para a final de la charla, vamos a saber lo que pasó. Bien, entonces algunos números sobre la obstrucción benigna de la vía aérea. Más o menos un tercio de los pacientes están mal diagnosticados de asma o de POC, sobre todo por la sibilancia y el estridor. Habitualmente pasa en la edad entre 30 y 60, sobre todo en mujeres, más pensando en la parte idiopática que en la traumática o la iatrogénica, pero que los síntomas recién se empiezan a manifestar cuando la obstrucción es mayor del 50% o la luz es de 8 milímetros o menos. Y el estridor aparece cuando la luz ya es de 5 milímetros o menos, cuando ya la patología está bastante avanzada. Los síntomas más frecuentes son sibilancia, estridor o disnea, que es el más frecuente. Dentro de las pruebas diagnósticas, 3 pruebas diagnósticas van a ayudar a categorizar la estenosis y obviamente después definir qué tratamiento vamos a hacer. La tomografía es la imagen preferida, ya que voy a poder ver toda la pared, voy a ver la estructura cartilaginosa, si está fracturada o no está fracturada, si hay una lesión extrínseca que está comprometiendo. La espirometría, que si bien la espirometría en sus valores absolutos no sirve mucho, lo que sí sirve es la curva flujo-volumen. Ese bucle me va a permitir determinar qué tipo de patología y dónde está localizada, si es intra o extratorácica y si es fija o variable. Y la broncoscopía, que es el gold estándar para determinar la característica de la lesión, y no solamente eso, sino también tomar dimensiones desde las cuerdas a la estenosis cuánto hay, desde la carina a la estenosis cuánto hay, para pasarle datos más fidedignos al cirujano o a la cirujana para que pueda hacer una resección completa o no de la estenosis, dependiendo del largo que tenga. Bien, la estenosis siempre hay que categorizarla o caracterizarlas entre simples y complejas. Simple es cuando es una sola membrana que no compromete mucho más de un anillo traqueal, y las complejas son cuando se involucra cartílago, son más extensas o hay membrana en el medio y demás. Bien, la ubicación, la longitud, la relación con lo que dijimos, con las cuerdas vocales y con la carina, el grado de obstrucción y la apariencia de la mucosa. Van a ver que en la patología traqueal hay mucho, bastante, no sé si decir empirismo, pero no hay guías tan taxativas sobre lo que hay que hacer y no hay que hacer. Y van a ver que hay diferentes formas de clasificarlas. Tenemos la de Cotton y Meyer para la obstrucción, de Freita para ver no solamente la obstrucción, sino también para ver el tipo, si es simple o es compleja, o solamente si es simple o compleja y nada más. Y tenemos la escala visual, que también puede ser otra forma de caracterizarlas. Bien, pero bueno, son diferentes estrategias para caracterizar las imágenes. Bien. En cuanto a la localización y el grado, solamente traigo un reporte de casos. Pueden ver que la mayoría de las lesiones traqueales están en la tráquea superior, o subglóticas, o en el tercio superior de la tráquea, donde más se producen las lesiones, porque generalmente son más asociadas a traqueostomía o tubo orotraqueal. Y la mayoría se detectan en etapas avanzadas, del 50% de obstrucción hacia adelante. Bien, por lo tanto es raro ver en la parte media o tercio distal, y con menos del 50% mucho más raro, porque los síntomas no se manifiestan en ese momento. Bien, en cuanto a la etiología, podemos dividirlas en dos: si son benignas o malignas. Entre las benignas, las más frecuentes, como dijimos, son las relacionadas con la traqueostomía o con el tubo orotraqueal, infecciosas en nuestro medio, el post-tuberculosas, o ya menos frecuentes, asociadas a enfermedades inflamatorias como esta paciente, o idiopáticas, como esta paciente que terminó teniendo una patología idiopática. Y entre las malignas, las más frecuentes son básicamente las metastásicas, por vía metastásica broncogénica. Después tenemos las broncogénicas primarias del pulmón y algunas otras menos frecuentes. Bien. Y también la tenemos que categorizar en base a cuánto afecta la pared. Si está totalmente adentro de la luz, si está comprimiendo la pared pero no se está metiendo adentro, o mixta. Está comprimiendo la pared y además se está metiendo adentro. Porque obviamente el tipo de tratamiento y el abordaje que vamos a hacer va a ser totalmente distinto. ¿Y por qué hay que intervenir a la patología traqueal? Porque mejora la sobrevida del paciente, sobre todo en las estenosis malignas,
mejora la calidad de vida del paciente, nos permite detectarlos antes de los dispositivos traqueales. Y esto, aunque parezca una tontera, nos pasa frecuentemente que el paciente no puede fonar, se le soluciona la patología traqueal, vuelve a fonar y para él es muy emocionante pasar de estar 1 o 2 años sin poder fonar a volver a fonar, ¿sí? Y además, otra cosa que también es poder intentar intervenir esta patología de forma endoscópica es un puente que le podemos dar a la cirugía para que llegue en mejores condiciones. Bien, entonces el enfoque del tratamiento, le voy a hacer un spoiler antes de tiempo, es que las guías, los consensos, las opiniones de expertos no se ponen de acuerdo. Realmente no hay una única guía o un consenso americano o un consenso europeo que dice vamos a tratarlas todas de esta manera. Eso está más basado en la experiencia y en las herramientas que tenga cada centro. Bien, pero bueno, lo que siempre tenemos que hacer es sospecharla, derivarla pronto a un lugar que tengan experiencia en tratar patologías traqueales y tratar las causas subyacentes en el caso de que estén presentes. Bien, entonces, vamos a tomar 2 caminos, el paciente con esta patología traqueal asintomática y sintomático. El asintomático no hay que tratarlo, solamente lo tratamos cuando la obstrucción está asintomático, pero la obstrucción es muy severa, cuando tiene hemoptisis o tapones mucosos que se le impactan en la estenosis, y esto hay que dilatarlo, cuando ese paciente vamos a tener que solucionar un problema futuro, va a tener que intubarse a futuro porque tiene una cirugía programada. Por ejemplo, lo más frecuente es pacientes que están decalotados, que se lo tienen que poner, volver a hacer la malla para la simetría del cráneo. Esos pacientes uno trata de resolverle el problema para que después no tengan problemas a la hora de intubarlo. Y si no tiene nada de esto, le hacemos controles cada 6 o 12 meses y vamos viendo qué pasa con la tráquea. Y los sintomáticos es otro mundo, ¿sí? Hay opiniones diversas, como veíamos anteriormente. Podemos usarlo como un puente a la cirugía y el objetivo es restaurar la vía aérea y mejorar la calidad de vida. Y son todas estas técnicas que podemos usar, todas juntas, una sola, combinación de una o dos, para poder lograr resolver esta patología. Bien, ¿con qué herramientas contamos nosotros? Ablativas con electrocauterio, con el argón plasma y con balones de presión mecánica. Bien, esto lo paso básicamente porque no hablo mucho de esto. Bien. Ahora, ¿hay diferencia sobre usar argón, usar láser o usar electrocauterio? No, hay diferentes publicaciones, esta es una de ellas, donde se ve que a los pacientes se le aplicó diferentes técnicas, balón, láser más balón o láser solo, y esta N es una concordancia estadística que habla de que si es menor a 0,2, usar uno u otro no es mejor uno u otro. Digamos, son básicamente el mismo impacto causa en el paciente a lo que es posterior reestenosis o posterior recambio de un esteno en el caso de que hayan puesto un esteno. Y lo mismo pasa con la mitomicina C, que es algo que se está usando frecuentemente. Tampoco hay diferencia entre usarla y no usarla. Todavía no hay estudios, lo que más hay son reportes de casos sobre esto. Y el uso de glucocorticoides inyectables en la lesión tampoco han demostrado tener un impacto claro sobre mejorar la calidad de vida de los pacientes. Perdón, prevenir el deterioro temprano. Y obviamente que las complejas es más compleja siempre. Cuando vos tenemos una estenosis compleja, acá podemos ver en este reporte de casos, eran los que menos se curaban, 100% las estenosis simples y 70% de la estenosis compleja. Y no solamente eso, sino que las estenosis complejas requerían de muchas más intervenciones, 84/5, 38/0, para poder evitar recaídas, ¿sí? O sea que era mucho más difícil corregir una estenosis compleja que una estenosis simple. En cuanto entonces a los algoritmos de tratamiento, ¿cómo vamos a tratar a los pacientes endoscópicamente? Tenemos diferentes algoritmos, voy a poner 3 nomás. Esto es del Anal Surgery. Podemos ver que en este caso tuvieron 6 estenosis simples, las 6 la dilataron con láser y balón, 5 recurrieron, se le puso esteno a las 5 y se le hizo control broncoscópico y en todos se le pudo remover el stent y terminaron en etapa curativa. Distinto es el grupo de estenosis compleja, donde 124 pacientes tenían estenosis compleja, solamente 4 se operaron de entrada, 120 se descartó por diferentes situaciones. A estos que se les descartó la cirugía le pusieron stent, se le hizo argón plasma o láser o criobiopsia, se le hizo control broncoscópico. 14 pacientes eran ahora operables, o sea que se decidieron remover el stent y operarlo,
pero 106 pacientes continuaron en la rama de control, pacientes que seguían siendo inoperables. A estos pacientes, a muchos se les recolocó el stent o se le hizo broncoscopía para toilette del stent. 74 quedaron curados y 32 recurrencias frecuentes. Por lo tanto, fíjense que un gran porcentaje de pacientes que quedaron sin tratamiento y sin resolución de su problema. Otro algoritmo bastante parecido, que ofrece, publicado en las guías prácticas del 21, y acá básicamente ya te dicen, bueno, si tenés una estenosis, sea como sea, entra con el rígido directamente, no entres con un flexible, porque vas a poder hacer más cosas, y si es simple, dilatación o láser, y hasta 3 ciclos hacele de estos. Y después, si no anda, ahí recién mandalo al cirujano. Perdón, pero esto es lo que dice la bibliografía, no lo digo yo. Y si son, que ser cierto tampoco. por eso. Y si son complejas, mandalo a operar. Y si son inoperables, evalúa poner un stent, dilatarlo u otras alternativas. Bien. Y este otro trabajo, que no quiero pararme mucho en estos algoritmos, pero básicamente es lo mismo. Si tenemos un paciente con una estenosis post-intubación, miralo con el endoscopio. Si lo ves viable, hacele una endoscopía rígida, dilatalo. Perdón, fíjate si es simple o compleja. Si es compleja, considera la cirugía. Si es simple, considera dilatarlo. Si consideraste la cirugía, todo bien, seguí para ese lado, pero si la consideraste y no fue viable la cirugía, dilatalo, hacele láser. Pero en este algoritmo, a diferencia de los otros, siempre está el paso de preguntarse, ¿es quirúrgico o no es quirúrgico? Entonces, no es quirúrgico, bueno, no es quirúrgico, siempre estaba ese paso, por eso me gustó, es una experiencia de 20 años de un equipo, no me acuerdo de qué nacionalidad este archivo. Bien, y lo mismo que veíamos antes, básicamente los pacientes con patologías complejas requieren muchas más intervenciones que los pacientes con patología simple, tienen más probabilidad de recurrir. Pero sin embargo, fíjense que en este estudio, solamente de los 114, 10 pacientes fueron a cirugía, o sea, el 12%. Todos los otros, en algún punto de las intervenciones que se le hizo, corrigieron su problema. Bien. Otro panorama distinto es la estenosis idiopática, que una de las publicaciones es decir, bueno, hagamos cortes radiales con láser o con electrocauterio, con lo que tengamos, hagámosle dilatación, pongámosle mitomicina C y este paciente quizá ande bien. Bien. Pero ¿qué tenemos? El problema de las recaídas cuando dilatamos con balón. Fíjense que esto nos pasa frecuentemente, lo dilatamos, el paciente ese día se fue a su casa re contento, pero a los pocos semanas, pocos meses, dice, me empieza a agitar de vuelta. En este caso, a los 200 días, o sea, a mitad de año, un poquito pasado mitad de año, otra vez empieza a tener síntomas, se dilata, pero ya la dilatación, fíjese que ya no mejora tanto como antes y terminan muchas veces colocándose en un stent para mejorar la calidad de vida. Bien, el balón tiene eso, se dilata, pero con el tiempo vuelve a formarse la estenosis. Bien, y las recaídas son bastante comunes en la intervención endoscópica. La tasa básicamente va del 25 al 71% y depende de muchas variedades, si es compleja, si no es compleja. No hay predictores de recurrencia y obviamente si tenemos una estenosis simple y tenemos una etiología subyacente que podemos corregir, es más probable que esa paciente no recaiga. Bien, hay un calculito dando vuelta, hay un artículo publicado 2019, me parece, no me acuerdo, en JAMA, donde haciendo un cálculo que es el BEF sobre el PEF por 100, me da una predicción de que si ese paciente empieza a caerle este índice que se llama EDI, está prediciendo que ese paciente a los 2 o 3 meses va a consultar porque tiene disnea. O sea que esto como se antecede a la estenosis unos 3 meses antes. Es un solo trabajo, no hay mucho publicado sobre esto, pero bueno, puede ser de utilidad. Y en cuanto al uso de stent, solamente traigo esto a colación. Es un trabajo donde evaluaban los pacientes que le habían puesto stent por patología benigna de la vía aérea. De 37 pacientes que fueron inoperables, de esos 37, 4 se perdieron, 11 se murieron por otra causa, 4 recurrieron y solamente a 10 le pusieron sacarlo el stent, luego de una media de 32 meses. Lo positivo de esto fue que la mayoría de los pacientes la estenosis se corrigió, leve a moderada, pero quedaron un 40% con una malasia residual. Bien, que eso a la larga podría traerle complicaciones obstructivas al paciente. Pero hay que tener en cuenta que el stent hay que usarlo
El mejor stent es el que no se coloca, eso es una realidad, porque se termina contaminando, lo termina expulsando, se puede obstruir y no es tan fácil manejar en el ámbito que no estemos dentro del hospital público o el privado, pero de rápida respuesta. Y además puede ser un problema, porque cuando termina el stent genera una lesión y quizás podemos corregir esta, pero le estamos generando una lesión más distal y eso ser un problema para el cirujano en el momento en el que tiene que hacer la corrección quirúrgica. Bien. ¿Cómo evitar la recurrencia? Hoy hay trabajos sobre mitomicina C, que es una droga oncológica, o inyecciones con corticoides, están todo en revisión. Vamos a ver qué pasa. La resolución del caso, ¿me lo pasé a correr, por favor? Son 2 minutos. Lo que hicimos con esta mujer de 55 años, que tenía estos antecedentes que habíamos contado anteriormente, que venía con disnea, estridor y muchas consultas especialistas, que había tratado como asma, un laboratorio que no definía un perfil inmunológico nada, tenemos la espirometría con el signo de cajón, el tipo de nutrición fija extradorácica, la tomografía que se ejecutaba, la microscopía, bueno, vemos la dosis, 8 milímetros tenía de diámetro, 12 locales, sin lesiones distales, que decidimos hacer, usar el electrocauterio, hicimos cortes radiales en la 12, la 3 y la 9. Eso lo que va a permitir es que el balón cuando se abra no genere tanta ruptura de la membrana y aparte iba a permitir dilatarlo con los cortes radiales. Una vez que hicimos los cortes radiales pasamos una línea, pasamos un balón de alta presión, empezamos con 10 milímetros, terminamos en 12 milímetros de diámetro del tracto. Y después, una vez que sacamos el balón, decidimos hacer inyecciones con corticoides en la misma zona, una aguja de inyecciones radiales, utilizamos corticoides, y podemos ver la respuesta post-tratamiento y la lleva unos 10 meses sin requerir nada. Ahora vamos a ver la espirometría. La espirometría cambia totalmente, la curva se abre, la curva pasa a tener un tipo de 96. Realmente la paciente no 10 meses, ¿sí? Y le dimos corticoides. Bien, bueno, ya para ir terminando, tengo las últimas diapositivas. Tenemos el otro problema, es la estenosis en A, que es cuando se fractura el cartílago. Se fractura el cartílago y además en expiración hay malasia, o sea que esta es bastante compleja. Haceme correr este video un ratito. Este es un paciente que lo vimos hace dos semanas atrás, todavía no se programó nada, el paciente no se quiere leer nada, pero acá se ve la A bien clara. Bueno, ahí se llena de moco, este yo lo tenía editado, pero bueno, se puede ver la A y cuando el paciente tose hay un colapso completo de la tráquea cuando tose. Ahí te dice, ve el colapso completo con una luz casi de 0 en la expiración máxima. Pásalo. Bueno, un caso frecuente que ya veremos cómo lo resolvemos. Todavía no lo resolvimos. Paso yo. Bien. No quiero demorar en esto. Y la última parte es, las últimas 3 diapositivas son, ¿y qué pasa con las obstrucciones malignas? ¿Por qué hay que intervenirla? Y en esta sí, hacer hincapié en que los pacientes, el oncólogo por ahí es un poco reticente a eso, el paciente que está asfixiado, que termina haciendo una telectasia de todo el lóbulo derecho, izquierdo, de todo el pulmón, no derivarlo antes para poder hacerle una corrección. Ya sé que es finita, porque cuando el paciente tiene una patología tan avanzada, pero esos 2 meses, 3 meses que le quedan de vida, los tiene con una mejor calidad de vida que con un oxígeno domiciliario y morfina por su disnea. Por lo tanto, es aconsejable hacerlo. Y claramente todos los síntomas mejoran, la calidad de vida, el estatus, la disnea, mejoran todos los síntomas. Bien, vamos, para hacerme correr esta patología, este video. Este es un caso que hicimos hace un tiempo, un paciente tenía 82 años, el tipo vivió 6 meses más y la verdad que lo vivió de otra manera, y fue un procedimiento rápido, se fue al otro día a su casa, tuvo 24 horas de infección, un tumor que estaba en tercio distal de la carina, estaba comprometiendo todo el bronquio puente derecho y el izquierdo estaba libre. Todavía no he hecho telectasia porque el aire pasaba quizás por algunos lugares.
tumor, inyectamos ácidos tranexámicos con la finalidad de disminuir la probabilidad de que sangre, y con una sonda de Hooke que fuimos quemando también para reducir la probabilidad de sangrado y reducir un poco el tumor. Y después, bien mecánicamente, con el forceps, hicimos extracción mecánica de la lesión. Obviamente todos los procedimientos se hacen con una anestesia general y el paciente totalmente relajado en plano. Primero en este caso con un rígido adentro y en los otros, porque cuando hacemos el balón, cuando inflamos el balón, le cortamos la ventilación, entonces la idea es que el paciente no haga valsalva, entonces tiene que estar en completo plano. Modo de perfusión, ya nos podemos meter el bronquiopuente, ya podemos ver el intermedio y el lóbulo superior, o sea que ya el paciente quedó libre del tumor, hasta que empiece la radio y la quimioterapia y quizá esa se reduzca más y tengamos una mejor calidad de vida. ¿Bien? Bueno, entonces bien, como conceptos finales, hay que ser siempre una sospecha diagnóstica, tratar las estenosis que son menores del 50%, estenosis benignas. La idea es que el gol estándar sea la cirugía, pero hay algunos casos que lo podemos reservar para la endoscópica, sobre todo si no tenemos la disponibilidad en nuestro hospital, como es el caso ahora que está sucediendo, o son simples, o generar un puente hasta la cirugía. Intentar desobstruir siempre la vía aérea del paciente oncológico porque mejora la calidad de vida y es de bajo riesgo, entre comillas. Bien, nada más. Sí, por supuesto. Ahí de atrás de la caja, ahí. Sí. Cuando vos ¿te ayudo? Sí, perfecto. Buenas noches a todos. Gracias por venir. Me llama la atención que todo el mundo siempre se sienta atrás. No sé por qué. Quiero agradecerles mucho a ustedes y mucho al encargado de tecnología que me tuvo una paciencia enorme para poder usar mi computadora, así que le agradezco inmensamente por permitir usar mi computadora para la presentación y que puedan ustedes ver unos videos que yo tenía grabados. Bueno,
esta soy yo en los títulos. Lo más importante es que soy Karina, soy parte de la solución de los problemas, o espero serlo, y mi Instagram y mi LinkedIn por si quieren saber de mi desarrollo profesional. No publico cosas personales. Perdón, me equivoqué, y no es la presentación es plásticas traqueales. ¿Me disculpan un segundito? Les puedo presentar ese caso clínico, pero no les va a interesar. ¿Hay que enchufarlo? ¿Sacamos este? Karina, al escritorio. Clases. A ver, quisiera saber la especialidad de algunos de ustedes porque vamos a ver... algunas cirugías. Entonces, si son impresionables, pero yo les sugiero que se queden igual, porque no es nada muy traumático. La presentación tiene como objeto que ser ilustrativa fundamentalmente, y espero que lo sea para que vean qué es lo que hacemos los cirujanos. En los puntos en los que me superpongo con lo que ha dicho Rodo, pasaremos más rápido. Pero, bueno. Sí, esa es la siguiente. ¿Puedo pasarla yo? Un segundo. Ahí está. Ok. Quiero agradecer el auspicio de la AMR, de la AVE y de Bene en estas jornadas. De Bene nos trajo un lunch para después comer algunas cositas a la salida. Son asociaciones científicas muy prestigiosas y un poco, en lo personal, me siento validada por ellos como profesional, ¿no es cierto? Y es por eso que es tan interesante el auspicio. Algunos puntos de interés que vamos a tocar para que tengan como programa: estenosis traqueal posintubación, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento, el tratamiento quirúrgico de la estenosis traqueal simple y compleja, con ejemplos, el rol del endoscopista, ya lo habló Rodo, qué es un tubo de Montgomery, cuáles son sus indicaciones, el caso NGT y un bonus track para el cual me voy a desplazar a mi computadora y les vamos a mostrar un video. El bonus track que yo tenía era otro, pero ahora lo cambié. ¿Por qué puedo hablar como representante del Ferrer de estenosis traqueales? Por esto, porque desde el 85 al 2020 tenemos más de 1000 procedimientos realizados quirúrgicos sobre la tráquea, con un promedio de 30 cirugías anuales, promedio que está en ascenso porque quedaron muchos pacientes secuelados por el COVID y eso es como una nueva epidemia para todos los servicios de salud. Antes de la pandemia, los pacientes que llegaban a la consulta eran jóvenes de 49 años, preferentemente de género masculino. La mediana de intubación orotraqueal era de 17 días y la mediana del tiempo de aparición de los síntomas desde el alta era de 1.3 meses en promedio. La localización más frecuente era la tráquea cervical, que es la más fácil de resolver también.
En la mayor parte de los casos, que está coloreado en azul, el paciente había tenido un traumatismo encefalocraniano. Por eso no es al azar que Rodó haya mencionado que vienen pacientes desplaquetados y que uno tiene que resolver la patología traqueal para que lo puedan operar después los neurocirujanos. En realidad debiera ser al revés, debiera poder resolverse primero todo lo que es quirúrgico y por último la tráquea. Pero como por lo general no se logra, bueno, negociamos operar la tráquea. En lo personal les pedimos que esperen un año para realizar la otra cirugía, porque no es gratuito volver a traumatizar la tráquea con una nueva intubación. ¿Cómo se definen las estenosis traqueales? Como lesiones inflamatorias, necróticas o cicatrizales que resultan de la intubación orotraqueal o de la traqueostomía. Hay varias hipótesis al respecto. Pueden ser producidas estas lesiones inflamatorias por las lesiones erosivas del tubo orotraqueal en las zonas de contacto con la tráquea, por los puntos de contacto. Las lesiones erosivas pueden generarse también por movimientos deglutorios en los pacientes en terapia intensiva no convenientemente sedados y el roce del tubo con la tráquea, pero la teoría más avalada desde el punto de vista de la fisiopatología es la presión ejercida por el balón del tubo orotraqueal sobre las paredes de la tráquea, que en un paciente politraumatizado y en shock tiene una repercusión mucho mayor, porque la distribución de flujo sanguíneo no va a ir seguramente a la tráquea, sino a preservar órganos más vitales. Cabe destacar además que son muy compresibles los vasos sanguíneos que irrigan por la cara lateral la tráquea, por lo tanto, un balón hiperinsuflado inmediatamente comprime esos vasos, generando toda una serie de fenómenos que son los siguientes. Manguito hiperinsuflado a las 24-48 horas produce cambios inflamatorios en la mucosa que a la semana se traducen en necrosis y a las 2 o 3 semanas en exposición del cartílago, que puede ir acompañado de condritis y pérdida de sostén, como mostró Rodolfo en una de sus endoscopías, y eso finalmente deriva en una estenosis traqueal que puede ser simple o acompañada de malasia. ¿Cuál es la patogenia de la traqueostomía? Es la misma, la hiperinsuflación del balón, pero es menester no despreciar la técnica quirúrgica cuando uno realiza la traqueostomía. No es una patología del residente de primer año. No se debe hacer una disección lateral extensa porque se pueden dañar los vasos de la tráquea y generar necrosis. Luego no hay una técnica de traqueostomía mejor que otra, simplemente debe ser bien ejecutada. Los cuidados defectuosos de la traqueostomía son responsabilidad nuestra, de todo el personal de salud, enfermería, kinesiología, médicos de terapia intensiva, cirujanos, todos los que estemos involucrados con el paciente. El peso de todo lo que vincula al paciente con el respirador no puede caer sobre la traqueostomía. Entonces, el cuidado correcto de ese traqueostoma es importante para evitar la estenosis traqueal. La hiperinsuflación del manguito ya lo mencionamos antes. Ustedes pueden argumentar, pero si todos los tubos de intubación o las traqueostomías dicen que los manguitos son de baja presión, un manguito con 20-30 centímetros de insuflación no es de baja presión. ¿Qué recursos se puede utilizar en la terapia intensiva entonces para controlar la presión del manguito? Este instrumento. Por ejemplo, lo comercializa DCD. Yo se lo compré de mi billetera. Me siento orgullosa de hacerlo porque lo compré en diciembre, les compré 2 a los kinesiólogos. Entonces, no existe forma de que haya un paciente en terapia intensiva sin medir la presión del manguito. Que si el paciente está chocado, tiene que ser un poquito menor de lo estipulado. Ahora bien, en este escenario de volatilidad nacional, no podemos adquirir este elemento. Voy a abrir un paréntesis. Hay otro que me lo presentó un comerciante egipcio. No me acuerdo cuál era el representante, era una jeringuita que funcionaba con una batería y servía para 100 insuflaciones de manguito y después había que descartarla. Me lo presentó, me pareció muy interesante, yo se lo regalé al anestesiólogo, lo invité cuando vino a presentar el producto en inglés. La verdad es que este instrumento, si se cuida, es eterno, no requiere batería y muchos de ustedes los deben conocer. Pero supongamos que estamos en un centro donde no podemos contar con esto, no lo podemos comprar y demás. Una maniobra que me enseñaron los kinesiólogos a mí es que uno insufla el manguito, saca la jeringa del manguito, la vuelve a conectar desinflada al manguito, a la válvula, y deja que el émbolo retorne solo. Cuando el émbolo se detiene, esa es la presión que debe tener el manguito. ¿Se entendió lo que dije? Porque no lo representé en video. Entonces, digamos, tenemos formas de prevenir
la presión del manguito sobre los vasos sanguíneos traqueales. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? La clínica, sobre todo, como dijo Rodo, no todo lo que sirve es asma. El paciente que entra a la guardia con dificultad respiratoria y respirando, y puede ser que no sea un asmático. Entonces, Rodo presentó un caso muy interesante de una estenosis idiopática, pero si el paciente tiene antecedentes de intubación, hay que sospechar la presencia de una estenosis traqueal. Entonces, ante la sospecha, nosotros le pedimos una curva flujo-volumen. Ahí te pido ayuda con la flechita, me la marcas porque tengo el mal hábito de hipervincularlas, si se puede, ¿no? No, con el mouse o con apretar esta flechita. Eso, gracias. Ante la sospecha pedimos curva flujo-volumen. Esto para Rodo, que dice que los cirujanos no leemos. ¿Ok? Ahí va. La curva flujo-volumen normal tiene que tener una curva alta expiratoria y otra profunda inspiratoria. Cuando el paciente tiene una obstrucción extratorácica, como dijo Rodo, se ve esta curva que nosotros llamamos curva en cajón. Como voy a repetir lo que dijo Rodo, la tráquea es muy complaciente y el cajón se observa cuando hay una desmesurada disminución de la luz traqueal. Como dijo, cuando tiene menos de 1 centímetro la luz. Entonces, estar atentos. Esta es una espirometría no tan hermosa como las que mostró Rodolfo de hace algunos años de un paciente mío, y solo les quería mostrar cómo se ve más o menos el cajón en un paciente con una obstrucción extratorácica. Y ahí les dibujé el cajón para ejemplificarlo mejor. ¿Qué pasa con el picoflujo? Rodo, yo también sé algo del picoflujo. Nosotros controlamos a los pacientes con curva flujo-volumen. Regularmente, mirar el BEF o el FBC, como dijo Rodolfo, no sirve absolutamente de nada. Este trabajo, realizado por Miller y Hyatt, midieron distintos parámetros espirométricos, pero pusieron a varios pacientes a soplar a través de boquillas de diámetros cada vez menor. Simplemente traigo esta diapositiva para mostrar que la última curva, la del PEF, tiene una caída más marcada de la pendiente a partir de este hito, que es cuando el orificio de la boquilla alcanza más o menos los 6 milímetros. Esto es en coincidencia a los 5 milímetros que definen a una estenosis crítica. Por eso nosotros controlamos la forma de la curva y el PEF, o sea, el pico flujo. Ahora es importante lo que mencionó Rodo de la relación BEF sub 1 y PEF. Nosotros los empezamos a controlar con curva flujo-volumen después de dilatarlos. No nos pasa nunca que pasa 3 meses. A medida que a las 2 semanas ya se cae el efecto, por lo menos en nuestra experiencia, de la dilatación, y vemos que se va aplanando la espirometría y el pico flujo va cayendo. Y entonces programamos una nueva dilatación si es que no se puede operar. Te pido nuevamente... con la curva flujo-volumen, eso, la flechita. Nosotros le hacemos, los voy a introducir en el viaje al pasado, tomografía lineal de tráquea. Es algo con lo que contamos en el Ferrer, pero en realidad es un elemento muy antiguo. Es un sistema radiológico con un colimador que en distintas secuencias va sacando como una radiografía de la tráquea. Pero miren que es más que una radiografía de la tráquea, porque miren con qué calidad define toda la longitud de la vía aérea y el sitio donde se encuentra la estenosis. Y regularmente se presenta de esta forma, cuando se imprimían las planchas de radiografía, son 3 cortes distintos. Y yo no sé si ustedes distinguen dónde está la estenosis, pero ahí se las marco con un redondel. Acá arriba, estos que ven acá son las cuerdas vocales. La estenosis se encuentra acá. Esto era muy útil para nosotros porque si no disponemos de la tomografía, con esto tenemos definida la altura de la estenosis y la longitud. Así que para planear la táctica quirúrgica es de mucha utilidad. Ahora bien, sabemos que es un elemento antiguo. Entonces, lo más sofisticado es pedir una tomografía de tráquea. El problema de la tomografía tradicional es que los cortes transversales no nos sirven, así que tenemos que pedir reconstrucción sagital y coronal para poder tener una visión similar a la que nos daba la tomografía lineal de tráquea. Y creo que ahí se puede apreciar, donde puse el circulito, el sitio donde se encuentra la estenosis. Y empiezo a contarles una historia acá, que corresponde a la tomografía de este paciente. Este paciente había tenido una cirugía de mandíbula
quedó intubado durante mucho tiempo, poca apertura bucal y por la intubación prolongada hace una estenosis traqueal. Nos viene a consultar y lo vemos con esta tomografía. Por supuesto, cuando nosotros vemos en esos cortes que vimos antes, sagitales y coronales, se logra apreciar bien la longitud y la altura de la estenosis, pero si ustedes ven los cortes transversales, es más difícil saber dónde está la estenosis y qué longitud abarca de la tráquea. Yo simplemente les marqué con una flechita lo que es tráquea normal y cómo se ve más abajo. Fíjense que está retroesternal prácticamente la tráquea con disminución de la luz, pero solo con los cortes transversales no nos sirve. Así que la tomografía es de mucha utilidad, pero sí pedimos la reconstrucción de la vía aérea o cortes coronales y sagitales. Entonces, clínica, curva flujo-volumen, sospechamos obstrucción extratorácica, tomografía con cortes sagitales y coronales, y el método más específico sobre el cual Rodo sabe mucho y nos ha mostrado, y sí te voy a pedir de vuelta, y creo que es por última vez que te pido la flechita, les quiero mostrar el método más específico de diagnóstico de una estenosis traqueal como causa de obstrucción fija, que podría ser un cuerpo extraño o un tumor, es la endoscopía. Es el método más específico. Y yo les muestro a la izquierda, bueno, una posible imagen, de vuelta te pido, perdón, de endoscopía. Y a la derecha les quiero mostrar este caso en particular. Para mí es bastante patognomónico, yo era alumna de la carrera, este paciente era de Misiones, lo habían operado por una estenosis traqueal en Misiones y vuelve reestenosado, y cuando se reestenosa, bueno, toda historia tiene sus anécdotas. El chico delinquía o, bueno, era un poquito travieso y se fue con unas monjitas, se alojó con unas monjitas y las monjitas le consiguieron la derivación al Ferrer para que nosotros lo reoperáramos. Y cuando le hacemos la endoscopía nos encontramos con esto, que ustedes, bueno, yo les cuento los que es porque no los voy a molestar con participar, pero son hilos de prolene. La anastomosis había sido hecha con prolene. Regularmente usamos suturas reabsorbibles para la tráquea porque el prolene produce, o está descrito que produce una reacción inflamatoria en la tráquea que no es, por lo cual no es conveniente utilizarlo. Comentario al margen, las plásticas bronquiales actualmente que se hacen por videotoracoscopía se hacen con prolene y me ha tocado hacer una en un paciente de 9 años y no se nota dónde está la anastomosis. Gracias a Dios, ¿no? Bueno, yo me esmeré, pero bueno, tenía mucho temor de usar prolene, pero no podía con el PDS avanzar por videotoracoscopía y a través de un solo puerto de 4 centímetros. Un chico de 9 años que, bueno, no me hizo dormir la noche anterior, al margen. Entonces, y ahí podemos discutir con Rodo, pero yo les voy a decir que el tratamiento de las estenosis traqueales es quirúrgico, excepto que el paciente tenga contraindicaciones específicas para cirugía. El momento ideal para la cirugía es pasado el periodo inflamatorio agudo. ¿Cuánto tiempo es ese? Pueden ser 2 o 3 meses. En los viejos libros de cirugía traqueal decían 6 meses. Los pacientes, como mencionamos antes, concurren con síntomas cuando el calibre de la luz traqueal se reduce a 1/5 de su diámetro normal, y estos casos pueden ser resueltos con dilatación traqueal, con traqueostomía o con colocación de stent. Les quiero mencionar una cosa, a los cirujanos, cuanto menos intervenida la tráquea, mejor. Preferible una dilatación y que lo deriven para cirugía a que se instrumente muchas veces la tráquea, porque después sí se dificulta el tratamiento quirúrgico posterior. Entiendo que durante el tiempo de la pandemia nosotros también tuvimos que colocar stent. Juan Luchelli lo hacía, bueno, no yo, porque no había forma de resolverlos quirúrgicamente, pero cuanto menos estén mejor. Se calcifica la pared traqueal y cuesta mucho operar a esos pacientes. Y un poco para dar dinamismo, ¿cómo se deben tratar las estenosis críticas? Como dijo Rodo, con dilataciones. Nosotros, bueno, ahora Juan es el jefe de servicio, Pedro Greenblatt era el jefe anterior, excelente jefe, que ha formado muy buenos discípulos. Pero nosotros los cirujanos también dilatábamos, pero no usábamos el broncoscopio rígido, usábamos estos dilatadores que son como bujías de dilatación de cuello uterino, pero prolongadas por un herrero. El problema de esto es que se hace a ciegas con laringoscopía directa, uno no sabe dónde está la estenosis, pero en la urgencia dilata. Lo que puede suceder es que al hacerlo a ciegas se perfore la tráquea. Y ¿se acuerdan del paciente que les comenté que tenía poca apertura bucal por la cirugía de mandíbula? Llegó con una estenosis crítica al hospital. No podía respirar,
terminamos las cirugías, lo subimos a quirófano porque Dios ayuda al ignorante, y entonces yo le hago una endoscopía, estaba anestesiado, lo había anestesiado el doctor Paleta, tenía una estenosis crítica, lo dilatamos con las bujías que les mostré. Perfecto, estaba con máscara, lo ventila con máscara laringia, empieza a tener enfisema subcutáneo. Entro con el fibro y entro en el mediastino, con el mediastinoscopio, con el fibrobroncoscopio. Así que, por suerte, pudo mantenerlo ventilado, armamos la mesa de cirugía y lo operamos en ese momento. Y le tuve que hacer cervicotomía más esternotomía parcial, porque ustedes recuerdan que la estenosis estaba muy detrás del esternón cuando les mostré en la tomografía. Y lo que ven, se ve muy rojo en la pantalla, pero acá está pasando una pinza de mano izquierda por este agujerito, que es la perforación, el sitio de perforación de la tráquea, que fue justo en la membranosa. O sea, el riesgo de dilatar es perforar la vía aérea. Entonces, cuando uno va a dilatar, tiene que estar preparado para resolver ese inconveniente. La tráquea se perfora en el sitio más fijo, que es el sitio donde está la estenosis. Entonces, nada es inocuo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pueden mejorar los síntomas? Como les comenté, 2 semanas, a veces 3. Se debe colocar la colocación de stent si el paciente todavía se encuentra en un periodo de inmadurez de la estenosis, y entonces o traqueostomía o tubo de Montgomery, y de ese modo esperamos al momento de la cirugía. ¿Cuánto de tráquea se puede resecar? Hasta la mitad de la longitud traqueal en un paciente joven. Si el paciente es más anciano, resecar menos, porque si no la sutura queda con mucha tensión y la anastomosis fracasa. O se puede producir una dehiscencia que cause la muerte del paciente. ¿Qué se debe tener en cuenta para realizar una cirugía traqueal? Que el paciente no presente otras lesiones que requieran cirugía, que no curse una infección respiratoria, porque entonces va a fracasar la cirugía, y que no requiera ARM por otra causa. Y les cuento un ejemplo, como para entretener la charla. Llega derivado del Hospital Argerich un paciente por nefrología que tenía una estenosis traqueal. Resulta que el paciente era un gran incumplidor del tratamiento y por lo tanto terminaba en terapia intensiva ventilado con mucha frecuencia. Cuando yo lo interrogo, era un paciente de bajos recursos y demás, hablo con la nefróloga, me comenta que no respetaba el tratamiento, entonces le dije, quedará con traqueostomía, porque si lo vamos a operar y ustedes lo van a volver a intubar, a ese paciente no lo podemos operar secuencialmente. Así que no se operó. Lo más importante, o sea, no se opera todo, se opera lo que se puede. Si el paciente tiene mucha patología e incumple el tratamiento, no se puede operar la tráquea. Técnicas quirúrgicas en las estenosis traqueales puras consisten en la resección en manguito y anastomosis término-terminal. Regularmente se realiza a través de una cervicotomía, se coloca un realce por debajo de los hombros para que quede el cuello en hiperextensión y se hace una incisión, creo, se debería reproducir automáticamente, pero no sé si puedo clicar. Ahí va. Les muestro la endoscopía de este paciente cuya cirugía vamos a ver ahora. Ahí está la carina y saliendo, que es como me enseñaron a mí que se ven mejor las estenosis, se ve esta estenosis traqueal pura. Voy a avanzar para no entretenerlos en el tiempo, pero no sé por qué, ahí está. Entonces, este paciente era un paciente joven, me acuerdo que jugaba al fútbol, no sé si hay una anterior. Hacemos la incisión por cervicotomía, ponemos puntos de reparo de la piel a los campos para usar menos las manos del ayudante, y lo que se hace es abrir la tráquea distal al sitio de la estenosis. Antes de cortar la membranosa se ponen puntos de reparo en la tráquea para que no se hunda y luego se procede a realizar el tratamiento proximal de la tráquea. Esto que ven acá es un tubo espiralado y es el tubo que nosotros le pasamos al anestesiólogo por debajo del campo quirúrgico y que a partir de la apertura de la tráquea va a utilizar el anestesiólogo para ventilar al paciente. La cirugía se hace con intervalos de apnea. Ahí ya está el paciente intubado y nosotros procedemos a tratar la tráquea cervical. Y lo que les quiero mostrar a la izquierda, en esa época, este paciente fue operado hace mucho tiempo, intubábamos a los pacientes. Actualmente usamos máscara laringia.
porque el anestesiólogo lo que tenía que hacer una vez que terminábamos la anastomosis era progresar el tubo. Y una vez nos dice el doctor Paleta, ¿por qué no usamos máscara laringe y dejamos de progresar el tubo para no lastimar la anastomosis? Desde ese momento usamos máscara laringea siempre, la ponemos desde el inicio, aunque el paciente tenga traqueostoma, porque la recuperación va a ser con la máscara laringea, mientras terminamos de cerrar. A la derecha la imagen de la plástica finalizada, la cara posterior con un surjet, o sea, con sutura continua, y la cara anterior con puntos separados. Creo que vas a tener que hacer clic porque nos están reproduciendo automáticamente. ¿Qué pasa con las estenosis subglóticas? Fíjense esta endoscopía, las cuerdas vocales edematosas, y ahí nomás está la estenosis. La subglotis es el espacio comprendido entre las cuerdas vocales y el borde inferior del cricoides. Son las más difíciles de resolver porque uno no puede cortar transversalmente y anastomosar, sino que tiene que reconstruir la laringe, desarmar la laringe y reconstruirla. La laringe es un complejo de un montón de cartílagos entrelazados entre sí. En la cara anterior el cartílago cricoides tiene forma de anillo y en la cara posterior tiene forma de lámina. Y el tiroides son dos láminas unidas en la línea media por un realce con dos cuernos superiores y dos cuernos inferiores. Y en la cara posterior, acá se ven las láminas del cartílago tiroides, los aritenoides, que están en íntima relación con las cuerdas vocales, y la epiglotis. Cuando nosotros vamos a resolver estas estenosis, este diámetro se amplía cortando longitudinalmente la pared posterior, para abrirla de esta forma, y la pared anterior para abrirla de esta forma. Para que se sostenga en este tamaño hay que interponer algo adelante y atrás, y esa sutura se realiza sobre tubo de Montgomery. Se saca el anillo anterior del cricoides, se hace una incisión en B corta sobre el tiroides y se hace una incisión longitudinal sobre el cartílago cricoides, que espero la cirugía muestre cómo se hace. Este paciente entra traqueostomizado, fíjense cómo se ve la tráquea enferma por donde está el tubo. Lo primero que se debe hacer es trabajar sobre la tráquea distal. Fíjense qué distinta es la luz a este nivel que donde les mostré en la diapositiva previa. Yo sé que se ve muy rojo. Aquí se logra ver una pinza y esto es la membranosa. Antes de cortar la membranosa hay que hacer los puntos de reparo y ya está ventilando el paciente con el tubo espiralado. Se corta la membranosa y se abandona la tráquea. Abierta la tráquea a nivel proximal, esto es el cricoides que está completamente irreconocible y fíjense que está cerrado y comprometido, y este es el cartílago tiroides donde vamos a hacer esta incisión en B corta invertida para ampliar la luz. Yo les había dicho que sobre el cartílago cricoides la lámina posterior no se puede cortar. No se puede cortar porque el nervio laringeo recurrente que viene por la cara lateral de la tráquea pasa a la línea media. Entonces hacemos una incisión longitudinal, bien en el medio, y con una pinza abro el cartílago, forzando la apertura. Si no interponemos nada acá, se vuelve a cerrar. Entonces, en oportunidad de esta cirugía, como en la cara anterior usamos periósteo clavicular del músculo del haz clavicular del esternocleidomastoideo, acá lo estoy disecando al periósteo junto con el haz muscular para que sea como un colgajo pediculado. Lo que hicimos es sacar un pedacito de clavícula. Es muy chiquitito, ahí lo estoy levantando con el escoplo. Fíjese que es un defecto mínimo sobre la clavícula. Acá lo ven con aumento, y le hicimos 4 orificios con un Avocat 14 para poder fijarlo al cartílago cricoides donde habíamos hecho esa apertura. Y aquí ya está fijado. Lo que está por arriba es la membranosa. Ahora, esto hay que cubrirlo con la membranosa, no puede quedar a la vista. Pero entonces ya la pared posterior quedó abierta con ese pedazo de huesito interpuesto. En el caso de mañana yo voy a usar cartílago porque es más fácil que usar escoplo y martillo. Les muestro cómo queda. Aquí está la sutura posterior ya completada. ¿Logran identificarla? Si no logran identificarla es porque está bien hecha, está bien, pero no se ve más en el hueso, ¿ok? Se ven algunos puntitos ahí, ¿ven? Es un surjet.
Y acá está el defecto en B corta que hice sobre el tiroides. Ahora falta unir esto con esto, pero no lo vamos a unir todo. Acá vamos a interponer el periósteo clavicular del esternocleidomastoideo, ¿sí? Entonces, en la figura de la derecha se ven algunos puntos laterales y un haz muscular cubre este defecto, de modo que queda ampliada la cara anterior. Como eso no tiene sostén, se usa un tubo de Montgomery, que en este caso era de Stenning, y ¿saben por qué lo distingo? Porque la rama es más corta y porque no tiene las ranuras de Stenning. ¿Puedo pasar uno para que lo vean, Mati? Sí. Nosotros usamos este tipo de Montgomery, no necesario, estos son uno de los tipos, pero quiero decir que son Montgomery torácicos, con una rama más corta y una rama más larga, y la rama transversa tiene ranuras. Gracias, Mati. ¿Te puedo dar este si les das a la otra fila? Me gustaría que vean la rama transversa que tiene ranuras. Acá se inserta el taponcito con una arandelita que impide que se hunda. Muy bien. ¿Y cómo es que... para el trono. Además, ¿no? Sí. El único que se reprodujo automáticamente. El Montgomery queda arriba de las cuerdas. Entonces, ¿qué debe entrenar el paciente? ¿Qué les parece? Me gustaría, antes de que se duerman, ¿qué pasa con el paciente y el tubo de Montgomery? Está por arriba de las cuerdas vocales. ¿Puede comer? ¿Cómo? Doc, todos los pacientes se adaptan y aprenden a tragar con el Montgomery. Y esta es la prueba cabal de que ello ocurre. Y a este paciente lo operé la semana pasada. Vuelvo a pasar. Esta es la videodeglución a los 7 días. Para el trono. Sí. Algo se aspira, ¿ven? Que algo pasa a la vía aérea, pero mayormente todo pasa al esófago. El paciente tiene que salir del quirófano con una zona nasogástrica de alimentación, lógicamente. Sí. Las primeras 48 horas le va a doler tragar, hasta la saliva, no la va a poder tragar, la va a tener que escupir, pero porque yo estoy manipulando ahí, manipulé la hipofaringe. Pero luego aprenden a tragar. Lo que yo hago es enseñarle los ejercicios, sobre todo cuando no hay una fonoaudióloga a mano, les enseño algunos ejercicios de glutorio yo antes de la cirugía. Al paciente que voy a operar mañana en Centenario le enseñé un ejercicio para que practique hoy mientras tragaba, para que lo automatice. Entonces después, ya cuando empiezan a tragar, que se prueba con un yogur entero o con un flan, hacen mejor la maniobra y se aspiran menos. Si haciendo la videodeglución con el yogur y el flan tragan bien, siguen probando con yogur y flan y ya pueden pasar a pollo y puré, y una vez que pasan a pollo y puré, lo más difícil de tragar es el agua, por cuestiones lógicas, es lo más fácil de aspirarse. Les enseño las maniobras, sí, Doc, por supuesto. Yo les enseño la del chin down. Ustedes tienen muchas más, pero yo les enseñé específicamente la del chin down, que es la que más usamos en el hospital, es la que ellos aprenden más fácil exactamente. Bueno, este paciente lo operé la semana pasada, ya está en la casa, se fue con sonda para compensar, para hidratarse. Tosió, se le escapó la sonda, se la volvieron a recolocar, volvió a toser. Me escribe la paciente, con quien yo hablo diariamente por WhatsApp, y le digo, pruebe con Espesan, póngale Espesan al líquido y si traga bien, ya está, no pongan más sonda. Y anduvo fantástico. Este es el tubo de Montgomery, los mejores ejemplos son los que tienen en la mano, así queda colocado y esta ramita transversa debe estar siempre cerrada porque si se abre el moco se convierte en costra y se tapa, así que bajo ningún concepto se debe abrir ni siquiera para aspirar, nada, el paciente tiene que toser y expectorar. Puede utilizarse como puente para la cirugía, al igual que el stent, como adjunto de la cirugía como en las estenosis subglóticas o como tratamiento definitivo en pacientes con riesgo prohibitivo de cirugía. No deben ser colocados en pacientes que requieran ARM, no se puede ventilar a un paciente con Montgomery. Si ustedes ventilan al paciente por la rama transversa del Montgomery, pierde por arriba. La única maniobra que se puede hacer es intubar el Montgomery, pero van a tener que usar un tubo número 6, que se coloniza rápidamente, que se ocluye rápidamente, eso no es útil para el enfermo. Si el paciente requiere ARM, lamentablemente van a tener que hacerse de valor, tirar para afuera y sacarle el Montgomery. Ahora van a ver si no se reproduce automáticamente. Ahora van a ver qué tan valientes tienen que ser para tomar Montgomery. Bueno, esta paciente, una paciente obesa que yo operé, tuvo una infección severa en la herida quirúrgica y perdió toda la pared cartilaginosa, así que anualmente le cambió el Montgomery. Ese es un tubo de Montgomery de
de la marca de Bene, le pongo los campos, la paciente debe estar relajada y esa es la maniobra que hay que hacer. Hay que hacer esa maniobra. Bueno, se la intuba, el anestesiólogo la ventila, ahí yo no puse un espiralado porque son 15 minutos nada más. Le paso el tubo, la conecta al respirador. No la había relajado. Esto lo hice yo en Paraguay, por eso la ven toser. Yo le dije que la relajara, pero no la relajó. Bueno, con la medida del Montgomery anterior, cortamos el Montgomery nuevo y yo limo los bordes para que no quede, para que quede bien romo y no genere granulomas en la pared torácica. Está estéril este instrumento, lo compré en Top House, en Coto. Así que no es bueno. Limado, la maniobra para recolocarlo en pacientes que reiteradamente hay que recambiarle en Montgomery, la que hacemos nosotros, ¿no? A veces con asistencia del broncoscopista, pasamos una sonda atada a una cinta hilera, se la pasamos al anestesiólogo, quien la ve salir por la boca y la toma con la Magil. Ahí pasa la cinta hilera. La cinta hilera está pasando por la rama superior del Montgomery y sale por la rama transversa. Si me entiende el técnico, no, que está diciendo que sí, ustedes me tienen que entender, ¿no? Bien. ¿Cómo era tu nombre? Bruno. Si Bruno entiende, ustedes tienen que entender. Se lubrica bien la zona con silocaína, colocamos la rama inferior, doblamos la rama transversa sobre la superior, se hunde todo el Montgomery en la vía aérea, pero fíjense que yo me quedo con algo con la cinta hilera. Le decimos al anestesiólogo que tire la cinta hilera y se acomoda automáticamente la rama superior. ¿Sí? ¿Los impresioné? Sí. Se coloca el tapón, esperamos que la paciente se despierte, es un procedimiento ambulatorio y se va a la casa. ¿Sí? Así recolocamos los Montgomerys nosotros. Y eso fue todo. Y ahora, quería saber si estaban para un bonus track. ¿Están para un bonus track? Es un videito de 6 minutos. Me molesto a la compu. No son impresionantes, ¿no? Bueno, ya. Miren este video, a ver qué les parece. ¿Se puede ampliar? Este video lo editó la doctora Carolina, es una de las... Este paciente, ¿podés frenarlo, Bruno? Este paciente yo lo había operado de una estenosis subglótica y le había hecho una operación que se llama operación de Pearson. A los 2 meses se reestenosó. Entonces volví a Neuquén a operarlo. Cuando se reestenosan tan rápido es un problema técnico. No es un problema del paciente, es algo que yo no hice bien. Yo no logré descifrar que no hice bien con este paciente, pero volví a reoperarlo. Esa es la endoscopía que me envía el doctor Fabricio Delmas, que es el jefe de servicio del Hospital Provincial de Neuquén. Y fíjense cómo se ven bien, las cuerdas vocales y la estenosis subglótica. Adelante, Bruni. Se hace la cervicotomía en el mismo sitio de la incisión previa, era un paciente muy obeso, y lo que se hace es disecar la línea media. Fijamos la piel a los campos quirúrgicos y tratamos de identificar la tráquea. Una vez que se identifica la tráquea, se abre distal al sitio de la estenosis, que nosotros la veíamos bien porque era el sitio donde había sido realizada la anastomosis previa. En ese momento le pedimos al anestesiólogo que deje de ventilar, que lo deje en apnea. Ya tenemos el tubo preparado en el campo quirúrgico. Y abrimos la tráquea hasta encontrar tráquea sana. Tuve que resecar el
él había tenido una resección de 4 centímetros, no medimos en cartílagos, en anillos cartilaginosos, porque en una estenosis la tráquea pierde completamente su estructura, entonces se mide en centímetros resecados. Yo le había sacado 4 centímetros, ahora lo que ven ahí con pared, donde estoy dando el punto, es la tráquea distal. La cabeza del paciente está acá, los pies del paciente están allá. Esos puntos son los puntos de tracción de los cuales les hablé para que no se hunda la tráquea. Yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, en el caso de que esa parte del proceso se demore, ¿hay algún plan de contingencia para nosotros? Yo ya tengo el tubo en el campo. Este paciente no toleraba mucho los episodios de apnea. Yo tengo abierta la tráquea, ya la vía aérea la tenés asegurada. Vos me decís, está bajando la saturación, está en 90, le pongo el tubo. Y yo se los paso por debajo del campo. Entonces, el corrugado, deberíamos tener un corrugado estéril, o yo no tocar ese corrugado porque necesito que midan la capnografía, fundamentalmente, además de la oximetría de pulso que se hace en el dedo. Adelante, Bruni. Gracias. Sin estos puntos la tráquea se hunde, y lo que se procede luego es a completar la resección de la pared posterior. Habíamos proyectado que todo el equipo de filmación del Hospital Provincial de Neuquén filmara, pero fracasó, así que esto es puro mérito de una doctora que estaba con su celular filmando. Y filmó videos cortitos y luego los unió. Ahí está la tráquea distal intubada. ¿Ven arriba donde está marcando la mano izquierda, que no se entiende nada de lo que es eso? Es la estenosis. Mientras yo trabajo arriba, el paciente en este momento está ventilando. Ahí hago una incisión, ya he decidido que voy a ampliar la pared posterior del cricoides con un pedacito de cartílago del segundo arco costal. Este paciente tenía sumamente calcificada, no era cartílago, era hueso directo, pero bueno, una característica de él. Era un paciente de 49 años, pero esa fue la circunstancia. La tráquea sigue ventilada abajo. Yo creo que ahí estoy terminando de sacar el primer anillo traqueal, que suele invaginarse, un pedacito sí de anillo traqueal hasta, porque el anillo anterior del cricoides lo había resecado. Identifiqué la lámina posterior del cricoides manualmente, que se ve bien como una lámina cuadrilátera, y sí le hice una incisión en la línea media, pero todavía no llegamos a ese punto. Esto es todo tejido que sobraba que estaba de más. E hice eso que se ve arriba, es la incisión en B corta sobre el cartílago tiroides. Voy a buscar el láser, que no sé, me lo... El láser, no hace falta nada más. Ahí está la incisión en B corta sobre el cartílago tiroides. Pongo el dedo, el índice, y no abre mucho. Veo que no tiene buena luz. Entonces ahí decidimos hacer la incisión, ya habíamos decidido hacer la incisión sobre el cricoides. Ese es Fabricio y esa es Belén, que están viendo que no avanzábamos, que no estaba con suficiente luz la vía aérea. Así que termino de cortar lo sobrante de un primer anillo traqueal. ¿Querés avanzarlo un poquito, Bruni? No sé si se puede. Sí. Creo que acá se va a ver la parte donde lo que se sostiene acá, si mal no recuerdo, es un pedacito de cartílago. Creo que no importa, nos salteamos la parte donde... Sí, acá está. Este es el pedacito de cartílago que saqué. En realidad lo corté por la mitad, le hice un orificio y lo fijo al cartílago cricoides, pero la membrana la levanté para no tomar la membranosa. Le hice un orificio para poder fijarlo y que quede anclado en ese lugar, porque si solamente lo apoyamos, se sale. ¿Se entiende, Bruni?
No anudo tan rápido, aceleró la doctora bueno, sí, anudo rápido, pero no tanto. Usamos también un separador de Gelpi para no... Se completó ya toda la pared posterior, se coloca el Montgomery, se hacen unos puntos sobre la pared anterior. Quiero que vean acá que se ve bien cómo queda el triangulito, este defecto anterior, que es el que voy a reemplazar con periósteo. ¿Lo logran identificar? ¿Sí? ¿Sí? El Montgomery está pasando por contrabertura, se ve a través de ese orificio y pasa por arriba de las cuerdas. Había sacado periósteo clavicular, se rompió al pasarlo por debajo del haz external del esternocleido, así que en este caso aproveché lo que quedaba de cartílago y ocupé ese defecto con cartílago del segundo espacio y ahí ya está terminada la fijación. Fíjense que casi ni se ve. Por las dudas le pusimos después un colgajo pedisculado de un músculo pretiroideo. Lo que sucede, lo que me ha sucedido a mí cuando uso cartílago en vez de un colgajo pediculado es que al paciente, cuando le sacamos el Montgomery a los 8 meses, lo escupía, porque la sutura es reabsorbible. Pero bueno, espero que este no sea el caso. Es el paciente que les mostré de la videodeglución que operé hace una semana y que está tan bien. Y ahí le interpongo músculo y ya está terminada la cirugía. Lo que hay que hacer es sacar el Montgomery a través de la piel y nada más. Eso ha sido todo. Gracias por escucharme. Los abrumé. Gracias por la atención. No sé. 8 meses, sí. Si es después de una cirugía, 8 meses. En los pacientes que se recambian anualmente, como las que mostré, que saqué el Montgomery y lo puse, bueno, esperamos un año, no 8 meses. Y siempre evaluar la posibilidad de que quede mal ácido y ponerle otro, digamos. Sí, en el caso de la paciente que mostré, ella no tenía sostén de la pared anterior, así que una vez probamos de esperarla más tiempo, pero se caía la tráquea, así que le coloqué el Montgomery. ¿Les interesó? Nunca habían visto algo así. Bueno, uno trata de registrar las cirugías lo más claro posible, pero a veces en el afán de operar no se registra con tanta claridad, pero espero que haya sido por lo menos ilustrativo para ustedes. Muchas gracias. Creo que Debene nos está esperando afuera con el lunch. Sí, tengo una pregunta es mucho más simple. ¿Una estenosis subglótica que una estenosis de tráquea media? No, la estenosis cervical es mucho más fácil. Más fácil que una tráquea media. No, el split, lo que mostré, esta última cirugía tarda 3-4 horas. Es muy compleja y son las que más tienden a fracasar. La tráquea media es sacar un pedacito, anastomosar. Bueno, pero ese es más simple. Sí, la tráquea media es más simple. Eso, tráquea media. Que es lo que se veía hasta hace un tiempo por los tubos traqueales. Exacto, pero hay cada vez más subglóticas. Eso habla del mal manejo que estamos teniendo en las terapias intensivas. Es así. Y si está el temor si está el advenimiento de casi todas las terapias intensivas usar percutánea. Exacto, es muy buen punto, porque no se hacen regularmente con control endoscópico como se deberían hacer y no sabemos si la percutánea no genera daño a la tráquea. En realidad pasamos varios dilatadores sobre el cartílago. Yo leí un artículo con pocos casos que refería que las traqueostomías percutáneas generaban más tendencia a desarrollar estenosis traqueal. Veremos qué más hay publicado. La verdad es que durante la pandemia usamos todo percutáneo. Porque era más seguro para nosotros en realidad y porque lo hacemos en la cama del paciente. Y porque en la segunda ola eran muy gordos y era muy difícil de trasladar a quirófano y trasladaron COVID a quirófano. Sí. Para la traqueostomía no, era indeseable, ¿verdad? Yo sé que no estoy en la cámara, pero porque pensé que había tenido. Bueno. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, muchas gracias doctora, muchas gracias doctor por haber venido y por haber participado de esta última charla. A las personas que están viéndonos detrás en sus cámaras,
ya les informaremos en su debido momento cuándo será el examen final para los que quieren participar. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Parecía una video de inclusión.